Imagina esto. Una madre de pie frente a la puerta cerrada del cuarto de su hijo. Lo observa en silencio. Él tiene 13 años. Ya no la llama mamá con ternura. Ya no corre a sus brazos. Ya no le pide que le lea cuentos antes de dormir. Ahora grita, se encierra, exige. Y cuando ella ofrece ayuda, él la rechaza con furia. Pero tú la conoces. Sabes cuánto lo ha amado. Lo ha dado todo. Se ha negado a sí misma para que él no carezca de nada. Ha trabajado doble jornada. Ha dormido con un solo ojo abierto. Ha sacrificado sus sueños por los de él. Lo ha protegido de todo. De la tristeza, del fracaso, de la vida. Y sin embargo, lo está perdiendo. No en un solo día, no con una sola decisión, sino en 1000 pequeñas concesiones, en 1000 silencios, en 1000 sí donde debió haber un no. Ahora, mira de nuevo. ¿Alguna vez sentiste que dar demasiado termina alejando a quienes más amas? ¿Alguna vez tuviste miedo de poner límites por temor a dejar de ser amado? ¿Alguna vez confundiste amor con rescate, comprensión con rendición, presencia con asfixia? Confucio advirtió hace más de 2000 años. Aquel que no enseña a su hijo la virtud, lo prepara para el sufrimiento. Pero, ¿y si el sufrimiento no es inmediato? ¿Y si se disfraza de éxito, de comodidad, de gratitud momentánea, y estalla solo años después? Hoy, miles de padres caminan con el corazón roto, preguntándose en qué momento su hijo cambió. Pero la pregunta no es cuándo cambió el hijo, es cuándo dejó de ver al padre como guía y empezó a verlo como obstáculo o sombra. Tú que estás leyendo esto, quizás ya lo presientes, en los silencios cada vez más largos en la mesa, en los luego te cuento que nunca llegan, en los portazos, en los ojos que no miran, pero sobre todo, en esa herida sutil, la de haberlo dado todo, y aún así no ser suficiente. Y es que existe un tipo de amor que no da vida, sino que la debilita. Un amor que, en su deseo de evitar el dolor, roba la fuerza. Un amor que siembra dependencia, miedo, fragilidad. Confucio no hablaba solo de respeto, hablaba de orden interior, de virtud como raíz de toda relación. Porque cuando se ama sin dirección, sin sabiduría, sin pausa, se cría un alma sin norte, un carácter sin espina, un hijo sin brújula, y entonces un día, ese hijo parte. No siempre físicamente, a veces aún vive bajo el mismo techo, pero su corazón se ha ido, su mente se ha blindado, su espíritu te ha dejado atrás, y tú no sabes cómo pasó. Por eso esta historia no es para juzgarte, sino para despertarte, porque a veces, amar no es dar más, es dar mejor. Y si lo que llamas amor es lo que más ha impedido que te amen de verdad, educar a alguien sin corregir sus errores es tan dañino como no educarlo en absoluto. Confucio. Te lo han enseñado desde pequeño. Amar es proteger, ceder, comprender. Pero nadie te dijo que el amor sin dirección puede transformarse en una cárcel invisible. Confucio lo sabía. No hablaba de un amor frágil, complaciente o temeroso. Hablaba de un amor que guía, que eleva, que forma el carácter. Y en este momento, quizá lo estás entendiendo por fin. Confucio decía que el orden de una casa no comienza en las paredes, sino en el alma de quienes la habitan. El caos en los vínculos es el reflejo del caos interno. Por eso, antes de corregir a los hijos, debemos corregirnos a nosotros mismos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces gritaste porque tú mismo no sabías cómo calmarte? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando tu corazón suplicaba un basta? ¿Cuántas veces preferiste evitar el conflicto y sembraste en silencio la ruptura? Confucio enseñaba que la virtud no es innata, se cultiva, y ese cultivo comienza con la conciencia del desequilibrio. Uno de los errores más comunes en las relaciones familiares es la idea de que el amor lo justifica todo, que si hay ternura, comprensión y sacrificio, entonces todo está bien, pero no está bien.
Porque cuando un niño crece sin límites claros, sin correcciones justas, sin consecuencias por sus acciones, no desarrolla estructura interna, no aprende a regular sus emociones, no distingue entre deseo y necesidad, y al no enfrentarse con la realidad, se pierde en sus impulsos. Ese es el hijo que se quiebra con una crítica, el que no tolera un no, el que exige, pero no agradece, el que culpa a todos por su infelicidad. Y tú te preguntas, ¿dónde me equivoqué? Confucio te respondería con su sabiduría milenaria. El exceso de benevolencia sin disciplina conduce al desorden. Amar no es evitar el dolor del otro, es enseñarle a atravesarlo con dignidad, es prepararlo para un mundo que no será siempre justo, ni siempre amable, ni siempre seguro. Y aquí es donde la advertencia de Confucio cobra vida. Él decía que cuando una sociedad falla, no es porque haya demasiada maldad, sino porque hay demasiada debilidad moral. Y la debilidad moral nace en casa, en la forma en que los padres, por miedo, por culpa, por desconocimiento, dejan de ser figuras de autoridad para convertirse en proveedores emocionales sin fronteras. Observa las familias de hoy, padres que piden permiso a sus hijos para corregirlos, madres que prefieren ser mejores amigas que pilares de dirección. Hogares donde la opinión del niño pesa más que la experiencia del adulto. Y luego, cuando ese niño se enfrenta a la vida real, colapsa, no sabe esperar, no sabe perder, no sabe tolerar la frustración. Y lo más trágico, no sabe amar sanamente, porque no aprendió a ser amado con verdad. Confucio entendía que el corazón humano, por naturaleza, tiende al deseo, al ego, al placer inmediato. Por eso hablaba de autorregulación, de armonía, de moderación, no para reprimir, sino para formar. Si no puedes gobernarte a ti mismo, ¿cómo esperas guiar a otro?, enseñaba. El desequilibrio familiar nace cuando los adultos abandonan su lugar, cuando los padres temen ser firmes, cuando la ternura no va acompañada de sabiduría, cuando se confunde amor con complacencia y se llama a la debilidad compasión. Pero tú estás aquí, estás leyendo esto, y eso significa que no es demasiado tarde. Confucio también decía, donde hay voluntad de enmendarse, hay camino hacia la virtud. Así que respira, no te castigues, mira con nuevos ojos. Quizá lo que te ha faltado no es amor, sino dirección. Y tal vez tu hijo no necesita más regalos, más favores, más explicaciones. Quizás lo que necesita es ver en tus ojos a alguien que no teme enseñarle lo que es correcto, porque cuando nadie te pone límites, dejas de conocer tu forma. Y un hijo que no conoce forma, vive sin estructura, ama sin cuidado, y se pierde, sin darse cuenta. Tú la conoces. Aunque nunca te lo haya dicho con palabras, se llama Elena, una madre como muchas, de esas que no miran el reloj cuando su hijo necesita algo, que renuncian a los sueños de juventud sin una lágrima visible, que aprenden a vivir en segundo plano, creyendo que eso es amar. Elena tuvo a Mateo a los 22 años. Fue madre soltera. Su pareja la dejó antes de que el niño naciera, y desde entonces juró una cosa en silencio: a mi hijo no le faltará nada. Y cumplió esa promesa, al menos en apariencia. Trabajó sin descanso, pagó las mejores escuelas, nunca le faltó un regalo de cumpleaños, ni un abrazo cuando lloraba. Se esforzó tanto que confundió sacrificio con presencia. Cuando Mateo rompía un juguete, ella lo reemplazaba. Cuando llegaba con malas notas, culpaba al maestro. Cuando faltaba el respeto, lo justificaba. Está cansado, solo es un niño. Y Mateo creció, y con los años se fue volviendo cada vez más impaciente, más frío, más demandante. Empezó a levantar la voz, a exigir dinero, a encerrarse, a decir frases que cortaban como cuchillos. Tú no entiendes nada. Déjame vivir mi vida. ¿Qué hiciste tú, además de trabajar?
Elena lloraba en silencio. Seguía amándolo. Seguía dándole todo. Pero por dentro, se quebraba. No entendía en qué momento su niño dulce se convirtió en ese adolescente indomable. Y cuando buscaba ayuda, las respuestas eran vagas. Está en una etapa difícil. Pero su corazón sabía otra cosa. Lo había perdido. No en un solo día, sino lentamente, gota a gota, caricia a caricia, permiso a permiso. Y entonces llegó el día del quiebre. Mateo, con 17 años, fue expulsado del colegio. Agredió a un profesor. Cuando Elena lo enfrentó, él gritó con rabia: «Siempre hiciste todo por mí, menos enseñarme a ser alguien». Y esas palabras la destruyeron. Esa noche no pudo dormir. Sentada en la cocina, recordaba las veces que quiso poner un límite y no se atrevió. Las veces que su intuición gritaba: «Esto no está bien», y prefirió callar para no herir. Las veces que quiso decir no, pero temió que él dejara de amarla. Fue ahí, entre lágrimas, donde recordó una frase que su padre, un hombre severo pero sabio, solía repetir: «Un hijo que nunca tropieza es un hijo que no aprende a levantarse». Y entonces entendió. Su error no fue amar demasiado, fue amar sin dirección. Quiso evitarle el dolor y le quitó la oportunidad de hacerse fuerte. Quiso ser su escudo y nunca le enseñó a blandir su propia espada. Esa noche, Elena cambió. Al día siguiente no hubo gritos, no hubo sermones, solo una frase, dicha con una serenidad que Mateo no conocía: «A partir de hoy, dejaré de hacer por ti lo que tú debes aprender a hacer por ti mismo». Mateo se rió. Pensó que era una amenaza vacía, pero no lo era. Elena dejó de pagar sus salidas. Lo hizo conseguir un trabajo de medio tiempo. Puso horarios. Y sobre todo, dejó de justificarlo. Mateo se rebeló, se enfureció, se fue de casa por unos días, pero algo cambió. Por primera vez, alguien no se doblegaba ante sus caprichos, y en ese límite, algo dentro de él comenzó a ordenarse. Pasaron meses, no fue fácil, pero un día volvió, con la mirada más baja, con las palabras más sinceras: «Gracias, mamá. Por fin entiendo lo que intentabas decirme sin palabras». Elena lo abrazó. No dijo nada. Sabía que aún quedaba camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, porque entendió que el amor verdadero no lo protege todo. Lo que protege todo es la verdad acompañada de firmeza. Y sí, todo cambió. El día en que decidió no ayudar. Hay silencios que educan más que 1000 discursos. Hay límites que duelen, pero que siembran raíz. Y hay momentos, dolorosamente necesarios, en los que amar, de verdad, es no intervenir. Hoy, vas a recorrer algunos de esos momentos. Pequeñas escenas cotidianas que, bajo la mirada de Confucio, revelan una gran verdad. Quien nunca oye un no, nunca aprende a decirse sí. 1. Cuando su hijo olvidó el uniforme, y la madre no volvió a llevárselo. Era lunes por la mañana. Laura estaba por salir al trabajo cuando recibió la llamada. «Mamá, olvidé el uniforme. ¿Me lo traes?». Durante años ella habría respondido sin dudar: «Claro, hijo, ya voy». Pero ese día, algo cambió. Recordó las palabras de su terapeuta: «Cada vez que resuelves por él, le robas la oportunidad de aprender». Respiró hondo. El corazón le dolía, pero respondió: «Hoy no puedo. Tendrás que asumir las consecuencias». Su hijo se enojó. La llamó injusta, pero al día siguiente preparó su mochila con más cuidado y nunca volvió a olvidar el uniforme, porque a veces un pequeño error es mejor maestro que 1000 advertencias. 2. Cuando el padre no pagó la deuda de su hijo. Andrés tenía 24 años. Había gastado más de lo que podía en un viaje con amigos y ahora enfrentaba una deuda impagable. Fue directo a su padre, como siempre: «Papá, necesito que me prestes el dinero, prometo que te lo devuelvo».
Pero ese día, su padre lo miró con otros ojos. Recordó una enseñanza que llevaba años guardada de Confucio. El verdadero maestro no camina el camino por ti, solo te muestra dónde comienza. No puedo ayudarte esta vez, hijo, pero puedo enseñarte a negociar un plan de pago y acompañarte mientras lo enfrentas. Andrés se sintió traicionado. Durante días no habló con él, pero meses después le dijo con lágrimas: «Gracias por no salvarme, me enseñaste a salvarme solo». 3. Cuando la abuela dejó de interferir en la crianza, Ana crió a su hija con ternura, pero también con control, y ahora con su nieto, repetía el mismo patrón, corregía frente a los padres, rompía las normas, consentía sin medida. Hasta que un día, su hija le dijo con firmeza: «Mamá, si no respetas nuestros límites, no podremos seguir así». Ana se sintió rechazada. Pensó que la estaban alejando, pero en su dolor recordó una antigua frase del sabio: «Si el anciano no se retira a tiempo, impide el crecimiento del joven». Decidió dar un paso atrás. No fue fácil, pero con el tiempo vio florecer en su hija la madre que ella nunca se permitió ser, porque a veces lo más sabio es hacerse a un lado. 4. Cuando el maestro no intervino en la pelea, en el recreo 2 alumnos discutían. Uno de ellos lloraba, el otro gritaba. Todos esperaban que el maestro actuara, pero él observó, escuchó, y se acercó solo cuando ambos bajaron la guardia. ¿Aprendieron algo?, preguntó. Ambos asintieron. No necesitaban sermones, solo espacio para reconocer sus errores. Más tarde, el maestro explicó a los padres: «Si yo resuelvo todos sus conflictos, crecerán creyendo que la vida siempre trae árbitros. Y la vida no siempre lo hace». 5. Cuando la madre no opinó sobre la carrera universitaria, su hija tenía dudas: medicina o música. Esperaba la aprobación de su madre, la guía, el juicio, pero esta vez su madre solo dijo: «Confía en lo que arde dentro de ti. Yo solo estaré aquí si caes, para ayudarte a levantarte». Y con esa libertad, la hija eligió con responsabilidad, no porque alguien le dijera qué hacer, sino porque alguien confió en que sabría hacerlo. Cada uno de estos momentos fue un pequeño acto de valentía, un paso atrás que permitió al otro avanzar, un no lleno de amor, un límite que enseñó más que 1000 regalos. Confucio diría: educar es enseñar a caminar solo, no cargar eternamente. Y tú, que a veces sientes culpa por no estar en todo, quizás estás empezando a entender que amar también es soltar, que cuidar también es confiar, y que proteger no es evitar el dolor, sino enseñar a atravesarlo. Porque a veces lo más sabio es dar un paso atrás para que el otro avance. El amor verdadero no es suave, no es cómodo, no siempre es dulce. A veces, el amor que más transforma es el que más duele al principio. Pero Confucio lo entendía como nadie. Él decía: quien ama con sabiduría no evita la tormenta, enseña a caminar dentro de ella. Y tú lo sabes, aunque nadie te lo haya enseñado así. El amor que forma carácter no se entrega en bandeja de plata. No vive en los premios, ni en los permisos sin sentido. Vive en las miradas firmes, en los silencios conscientes, en los límites que sostienen. Ese amor se parece al agua que pule la piedra. No la destruye, la transforma. Piensa por un momento en el árbol más fuerte que hayas visto. No creció a la sombra de cuidados extremos. Creció expuesto al viento, al sol, a la lluvia, al frío. Desarrolló raíces profundas porque enfrentó inestabilidad. Y gracias a eso, hoy da sombra, frutos y abrigo. Los hijos, como los árboles, no crecen bien bajo techos que nunca se abren al mundo real. Necesitan luz, necesitan espacio, pero, sobre todo, necesitan raíces. Y las raíces no se heredan, se forjan. Elena lo comprendió tarde, pero a tiempo para cambiar el rumbo.
Y tú también puedes hacerlo, porque si este mensaje te tocó, si algo dentro de ti se removió con cada historia, con cada frase de Confucio, entonces no es coincidencia, es necesidad, necesidad de amar de otra forma, de una forma más honesta, más libre, más firme. Hay una frase que Confucio no dejó escrita, pero que tú puedes intuir ahora. No hay mayor prueba de amor que permitir que el otro enfrente lo que más temes para él, y aún así, confiar en que lo superará. Y eso no significa abandonar, significa estar presente, sin resolver siempre, significa sostener, sin invadir, significa enseñar, sin imponer. Ese es el amor que forma carácter, el que no teme al no, el que corrige con el mismo afecto con el que abraza, el que educa en la autonomía, no en la dependencia emocional, el que prepara al hijo para la vida, y no solo para agradar a los padres, porque la verdad es esta: hay padres que salvan, pero no enseñan. Hay madres que dan todo, pero nunca dan espacio. Y en ese exceso de presencia se forma el vacío. Un hijo amado sin dirección es como un barco con velas, pero sin timón. Avanza hasta que se pierde, y tú no quieres eso. Quieres un hijo fuerte, íntegro, capaz, libre. Y eso comienza contigo, no con nuevas reglas, no con más libros de crianza, sino con una decisión: amar con menos miedo y más verdad. Hoy, más que nunca, el mundo necesita padres conscientes, madres valientes, adultos que no teman ser guías, aun cuando eso signifique ser impopulares por un tiempo, porque al final, los hijos no recuerdan quién les dijo siempre sí, recuerdan quién les dijo no cuando más lo necesitaban, quién les enseñó a levantarse solos, quién les mostró el valor del esfuerzo, quién confió en su capacidad, incluso cuando ellos mismos no lo hacían. Tú que das sin pausa, tú que callas para no herir, tú que temes perder a quien más amas si pones un límite. Hoy te digo esto: quizá llegó la hora de amar diferente, no menos, no con menos entrega, sino con más verdad, con más respeto por el camino del otro, con más coraje para aceptar que ayudar, a veces, es estorbar. Porque si esta historia te habló, entonces también te llama a despertar, a revisar, a cambiar. Y si has perdido algo o alguien por haber amado sin dirección, no te castigues. Confucio también decía: el hombre que reconoce su error está más cerca de la sabiduría que quien nunca se equivoca. Estás a tiempo. Hoy es el primer día de un amor más libre, más firme, más sabio. Uno que no forma niños obedientes, sino adultos que saben vivir. Si esta historia te tocó, compártela. No sabes a cuántos padres puedes ayudar con solo un gesto. Y si quieres seguir aprendiendo cómo amar desde la sabiduría de Confucio, suscríbete. Aquí, cada palabra está hecha para despertar.